Un versus con David Quiroz. David Quiroz, tremendo jugador que pasó por todos los grandes del fútbol ecuatoriano. Vamos a conversar con él y hacer esa comparativa con varios jugadores, ¿no? De la actualidad, de selección, del pasado. Y ahí vamos. David Quiroz o Carlos Hidalgo. David Quiroz. David Quiroz o Johnny Quiñones. David Quiroz. David Quiroz o Moisés Candelario. Buena Bueno, en sus pegada los dos, tiempos, ¿no? claro, claro, muy parecido en realidad. David Quiroz también. Bueno, Muy bien. David Quiroz o Fernando Hidalgo. bueno, tenemos características diferentes, pero me quedo con David Quiroz. David Quiroz, Quinito Méndez. El Quinito Edison Méndez. Quinito Méndez. Ah, David Quiroz o José Cifuentes. David Quiroz. David Quiroz o Jordi Alcíbar. David Quiroz. David Quiroz o Jackson Sebastián Méndez. David Quiroz también. David Quiroz o Oscar Zambrano. David Quiroz, David Quiroz o Quique Piovi, de Liga. del Liga de Quito. David Quiroz también. David Quiroz o Dixon Arroyo. Eh, es difícil ya, se va poniendo difícil. ¿No? David Quiroz también. Sí, David Quiroz o la máquina Quintero. David Quiroz. David Quiroz o Leonay Sousa. Bueno, tenemos características diferentes. Él es un poco más aguerrido, más quitador. David Quiroz. David Quiroz o José Francisco Ceballos Jr. Anchito. David Quiroz, David Quiroz o Sebastián Rodríguez, que llegó en su momento el uruguayo Emelec. el uruguayo. Bueno, él es un poco más 8, más 10, ¿no? Sí, más ocho, sí. David Quiroz. Muy bien. David Quiroz, David Quiroz o Ringo Amaya. Y yo creo que un empate ahí. Un empate. Sí, David sí. Quiroz o el Pony Oyola. El Pony. El Pony, pues. David Quiroz o Gabriel Márquez. David Quiroz. David Quiroz o Bruno Piñatares. Y sí, me la pusiste. Yo creo que un empate también con Bruno. Un empate con Bruno Piñatares. Mire, Sí, sí. le pareció Por, más entonces que Gabriel Márquez, de 5. lo que pasa es que son como características diferentes. Claro, Yo claro. creo que Bruno es un poco más de salida también. Muy bien, muy bien. Sí. David Quiroz o Jefferson Intriago. David Quiroz. David Quiroz o Jefferson Orejuela. Y hoy un empate ahí con Jefferson. Muy bien, muy bien. Sí. Jefferson Orejuela, que también hasta en Brasil jugó. Hasta en Brasil estuvo así. Claro. David Quiroz o Carlos Grueso. David Quiroz. Muy bien. David Quiroz, y ahí subimos un poquito, ¿no? Moisés Caicedo. Moisés. Mi admiración y respeto para Moisés. Claro que Moisés Caicedo. Muy bien, Moisés Caicedo. De su época, David Quiroz o Pero Quiñones. Pedrito, puro visaje. David Quiroz. David Quiroz o Fernando Gaibor. Y Fernando más. Yo luego un empate con Fernando, sí. Fernando Gaibor, un empate, muy bien. Eh, David Quiroz o Luis Fernando Saritama. David Quiroz. Muy bien, muy bien. Ahí El Sari, Saritama, el Sari. El Saritama, Sari era más 10 incluso. sí, 10-8. La semana pasada tiró, le ganó a toditos de Sari. Solo a Quinito Méndez y a Aguinaga se la dio. Muy Claro. bien. El mejor 5 de la historia del fútbol ecuatoriano para David Quiroz. Para mí, eh, yo me quedo con Moisés, Moisés Caicedo. Moisés Es el jugador Caicedo. más completo que he visto bueno, en toda la carrera que he tenido. Porque de ahí Antonio es otro de los jugadores que admiro mucho, también lo tuve como compañero, pero él es un poco más por fuera.
Más por fuera, claro. Sí. Y de ahí el mejor 8 de la historia para David Quiroz. Y el mejor 8 ecuatoriano tiene que ser. Sí, ecuatoriano, sí. Bueno, me gusta mucho la posición cuando lo hace Walter Ayoví. Y bueno, yo creo que a veces también lo hace Moisés. Yo creo que Muy bien. Moisés es un jugador muy completo. Y Walter Ayoví por dentro versus David Quiroz. ¿A quién elige David Quiroz? No, Walter, por supuesto. La zurda, ¿no? Uh, Tremenda bomba también. Otro que le pegaba bien de afuera. claro, Alexander Pires, mi gran amigo. Muy bien, muy bien. Y David Quiroz, se elige un color de lo amarillo, del azul, del blanco, el rojo, de esos equipos grandes, de tantos equipos que estuvo, se queda con alguno. Y le tengo mucho cariño en realidad a los cuatro, pero yo de niño fui barcelonista, sí. Muy bien, muy bien. Sí, Muchísimas amarillo. gracias siempre.